Tenemos una lista de correos, unas 60 personas. Hemos ofrecido 17 conferencias sobre diversos temas del Estado laico, de la eutanasia, sobre el aborto, sobre libertad de pensamiento, etcétera. También hemos organizado 5 cafés racionalistas, que son reuniones precisamente en restaurantes o en café donde conversamos. Estamos por organizar lo que se llama una peña racionalista, una reunión de amigos. Y en nuestro Facebook, os invito a visitar, hemos puesto más de 600 notas. Los objetivos de la sociedad racionalista son promover el pensamiento racional y la filosofía procientífica, y defender derechos al aborto, a la eutanasia, defender el Estado laico, etcétera. En la campaña electoral última, sin intervenir, no deseamos intervenir en política, pero como uno de los candidatos era un confesional acérrimo, entramos a rechazar las tesis no políticas ni económicas, sino las tesis confesionales de este personaje, ¿no?, en defensa de la libertad de pensamiento. ¿Apareció algo o no? ¿No has entrado? Y arriba pone Sociedad Racionalista Costarricense. Gracias. Bueno, esperamos que aparezca el logotipo. En esta presentación yo hablo a título personal, no represento a la Sociedad Racionalista. Desgraciadamente no he traído imágenes para proyectar, excepto una que estamos esperando que aparezca allí, que es el logotipo de nuestra institución. Nuestro lema es fe en la razón. Nosotros creemos que la fe es una palabra muy importante y que ha sido arrebatada por grupos confesionales. La fe significa confianza simplemente, entonces nosotros llamamos a confiar en la razón. La palabra confianza incluye la palabra fe. El étimo de fe es la palabra latina fides, ¿no? Y de palabra fides deriva confianza, ¿no? ¿Apareció algo o no? Ahí está. Bueno, algo es algo. Este es nuestro lema. Este es una ave que parece un búho, que es el ave de Palas Atenea, la diosa de la sabiduría griega. Es una ave que la acompaña siempre en las imágenes, pero en realidad no es un búho. El ave de Palas Atenea se llama mochuelo. El búho tiene una especie de orejitas. El mochuelo, y esta es una imagen de un mochuelo americano que existe desde México hasta Chile. Entonces es un mochuelo racionalista americano. Bueno, yo no soy un buen orador, así que desgraciadamente voy a leer un texto que también quisiera, para no salirme del tema. Yo creo que cuando el orador es un mal orador, el público no desea que se muera, pero sí que diga sus últimas palabras, ¿verdad? Entonces es mi caso, y además vengo a confirmar la tesis del compañero de que cuando uno habla de un modo monótono la gente se duerme. Entonces ustedes pueden ir acomodándose en la silla para el sueño correspondiente. Me ha tocado el tema de género, y yo creo que trae una perspectiva un tanto original que me gustaría conversar y debatir más adelante. Bueno, dice: la ponencia que presento se resume así: debemos adecuar nuestras leyes al Estado propuesto por la Ilustración europea, cuyos ideales fueron la igualdad, la libertad y la fraternidad. Llamaré Estado ilustrado, liberal y democrático a ese Estado ideal. A partir del concepto básico de igualdad, postularé que todos los adultos sanos, mujeres y hombres, tienen los mismos derechos fundamentales, como a la vida, la salud, la educación, al sufragio, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, etc. Todas las personas somos iguales como seres humanos, pero también somos distintos en muchos aspectos. Para evitar abusos, las leyes fingen que somos iguales porque saben que somos distintos. Y esta es una idea que yo encontré en una carta de Simón Bolívar hace mucho tiempo. El Estado nos impone la fantasía de la igualdad,
pues es la mejor forma jurídica de defender al débil contra el fuerte, al pobre contra el rico. El poderoso nunca apela a la igualdad, pues la igualdad no le conviene. Aquí. Hoy el ciudadano es la persona adulta dueña de los mismos derechos que las otras personas, sin que importen el sexo, la orientación sexual, la raza, la etnia, la fuerza física, las ideas políticas, la fe religiosa, etc. Así pues, la ciudadanía es única y universal. En su ejercicio, la ciudadanía no admite diferencias basadas en grupos naturales, grupos culturales ni estamentos, como los nobles y los plebeyos. Nadie es más ni menos ciudadano porque sea negro, hombre, jardinero, indígena, mujer, deportista o científico. Sin embargo, en defensa de los débiles, el Estado sí concede preferencias a 5 grupos naturales que sufren desventajas físicas o mentales: menores de edad, mujeres gestantes y lactantes, ancianos, enfermos y discapacitados. Las demás personas son los adultos sanos, mujeres y hombres, y no caben diferencias de trato hacia ellos, salvo en los servicios médicos debido a las diferencias fisiológicas. Algunos grupos naturales sufren abusos y postergaciones, como las mujeres, los homosexuales, los bisexuales, los negros, los indígenas, etc. Para su protección, el Estado aplica el principio de la igualdad y dicta leyes generales, como las que castigan la discriminación debidas al sexo, la orientación sexual, la raza, la etnia, etc. Por ejemplo, el Estado prohíbe la discriminación por motivos de raza, sexo, etc. en general, pero no prohíbe la discriminación de los negros en particular. No hay, pues, leyes con perspectivas de género, sexo, orientación sexual, etnia, raza, etc., pues todas las perspectivas violan el principio de igualdad ante la ley. Como personas, todo; como mujeres, negros, transexuales, etc., nada. Así, también el Estado ilustrado castiga la violencia intersexual, pero no castiga la violencia inferida a la mujer en particular, pues los adultos sanos, mujeres y hombres, son iguales ante la ley. Por tanto, no debe haber leyes contra el llamado feminicidio. En promedio, las mujeres son más débiles que los hombres, por lo que se exponen a perder en la lucha física. Contra lo que algunos pretenden, el Estado liberal no compensa la desventaja promedial de las mujeres dando leyes más severas contra los hombres para favorecer a las mujeres, y no lo hace por tal legislación violaría el principio ilustrado de igualdad ante la ley. Lo único que el Estado puede hacer es dictar leyes que incluyan máximos y mínimos de penas y también atenuantes y agravantes aplicables a mujeres y a hombres por igual. Contra lo que algunas personas creen, no hay agravantes generales. O sea, un hombre que ha golpeado a una mujer no recibirá una condena mayor porque otros hombres hayan golpeado a otras mujeres. No hay culpas colectivas y las estadísticas no son leyes. No hay perspectiva de género en el derecho penal. Pese a ello, este jueves 10 de mayo, el Congreso peruano aprobó una ley que aumenta las penas contra los hombres que ataquen o maten a las mujeres, como si los delitos inversos no mereciesen una ley igual. Los hombres son tan personas como las mujeres. Y un amigo me recordó hace poco el caso de unas mujeres llamadas peperas, que parece que son unas prostitutas que intoxican a sus clientes y hasta la muerte. Les dan unas infusiones con una droga y los matan. Eso es violencia de género, seguramente, y no hay ninguna ley
particular que lo considere. Sigo. Si se dicta una ley contra el feminicidio, debe dictarse una ley exactamente igual contra el masculinicidio, pues los hombres y las mujeres sanos y adultos son iguales ante las leyes. De dictarse también una ley que protegiera solamente a los hombres, se produciría el absurdo de duplicar leyes como en un espejo. El Estado evita esta duplicación dictando una sola ley que proteja por igual a mujeres y a hombres. La igualdad es la igualdad, no es la igualdad más un poquito. La igualdad ante la ley también se cumple en el acceso al poder político. En una democracia ilustrada se accede al poder mediante las elecciones y los nombramientos. Quienes ganan las elecciones, por ejemplo, los presidentes nombran a los ministros y los ministros nombran a los directores del ministerio, etcétera, ¿verdad? Todos los ciudadanos, hombres y mujeres, tienen los mismos derechos políticos, sin ventaja alguna debida, como se dice, a la marginación y al sufrimiento históricos de ciertos grupos. Sin embargo, ni la marginación ni el sufrimiento crean derechos. Los crea la sola condición humana y no se necesita más. Volviendo a la política, para el Estado, todos los candidatos son seres carentes de sexo, color, peso, credo, equipo de fútbol, etc. Los candidatos son iguales ante el Estado, pero son distintos ante los electores. Por la igualdad ante el Estado no hay cuotas ni paridad electorales. El Estado ilustrado no ordena cómo deben integrarse las listas de candidatos, pues esto es un asunto de cada partido político. Los ciudadanos, no el Estado, son quienes premian o castigan las listas electorales. Votando los ciudadanos, no el Estado, deciden si debe ganar una lista formada solo por mujeres o por hombres. Ningún grupo natural nace con el derecho a su parte del poder político. A las mujeres no les toca el 50% ni a los hombres el otro 50%. Para ser justos, entre comillas, este absurdo naturalista obligaría a otorgar porcentajes a otros grupos naturales. Así, además del 50-50% mencionado, habría que dar, supongamos, 10% del poder político a los hombres homosexuales, 10% a las mujeres homosexuales, 5% a los transexuales, 20% a los negros, 50% a los indígenas, etc. Al final habría más de 200% de candidatos y de congresistas y de ministros. La paridad electoral es un absurdo que siempre margina a otros grupos naturales. Los grupos naturales no crean derechos políticos. Aquella perspectiva de género electoral también es absurda, pues supone que las mujeres son políticamente intercambiables. El objetivo sexista es que haya 50% de mujeres en los cargos de poder. Por tanto, no importan las ideas de las mujeres, sino el hecho de serlo. Así, una mujer de derecha representaría mejor a una mujer de izquierda que un hombre de izquierda. Se romperían así las legítimas identidades ideológicas. Nadie puede demostrar por qué sería mejor un Congreso o un gobierno formado solamente o por mitades, por mujeres, por hombres, por bisexuales, etc. Importan las ideas, no el sexo, y las ideas no vienen con el sexo. Dicho sea de paso, este debate sobre la paridad se produjo inicialmente en Francia. Hay un libro que yo les recomiendo del Fondo de Cultura Económica que se llama Parité en francés. Lo han traducido, pero se llama Parité. Y ahí cuenta, por ejemplo, en el capítulo 4, cómo una líder o lideresa socialista muy importante y una líder feminista histórica que se llama Elisabeth Badinter
se opuso, 10 minutos, ya voy, a la ley que se estaba debatiendo en la Asamblea Nacional de Francia para aprobar la paridad. Y una lucha, la perdió la lucha, pero quiero decir que ella y otros dirigentes del Partido Socialista francés estaban en contra de las leyes de paridad por razones que yo expongo en este momento, ¿verdad? El libro lo pueden consultar, quizás lo pueden encontrar en la feria, se llama Parité. Bien, asimismo ningún grupo natural está subrepresentado en los puestos de poder político o privado, pues la Ilustración valora el esfuerzo y la aptitud, no el sexo. Podría ocurrir este caso: le daríamos el puesto a usted porque ganó el concurso, pero se lo negamos pues nos falta una mujer, un negro, un bisexual, una lesbiana, etc. Y la injusticia inferida contra una sola persona de mérito destruye el supuesto valor moral de la perspectiva de género, de raza, de etnia, etc. Además, para ser equitativo, si hubiese perspectiva de género femenino, también debería haber perspectiva de género masculino en todas las leyes. El Estado ilustrado es antipático, pues lo es solamente si nuestro grupo quiere sacar su parte. Si yo quiero mi parte, porque yo soy zurdo y soy zurdo, y el Estado ilustrado me dice que todos somos iguales ante la ley, los diestros y los zurdos, a mí me molesta, porque yo quiero mi parte como zurdo. Entonces el Estado ilustrado me dice, no, tú no recibes parte por ser zurdo o diestro, recibes lo mismo que cualquier otro. Esa es la idea. Por tanto, el Estado quita obstáculos, pero no regala privilegios. Donde hay un obstáculo contra, digamos, una mujer o un homosexual para trabajar, y si hay una norma escrita, el Estado anula esa norma para que la persona pueda acceder en igualdad de condiciones que cualquier otra. Pero el Estado no le regala una ley especial al negro, al homosexual, al zurdo o a la mujer para que pueda entrar. Bueno, termino. Hay violencia y marginación contra muchas mujeres. En tales casos, el Estado liberal impone el ideal de fraternidad, pero también el de igualdad, que impide dictar leyes que coloquen en desventaja legal a los hombres. Recordemos, el Estado no es la sociedad. A la sociedad, o sea, a nosotros nos corresponde seguir corrigiendo las fallas que existen en nuestra sociedad y las faltas que existen aún en el Estado. El Estado ilustrado solamente nos señala 3 caminos para avanzar en el empeño de una mejor sociedad: libertad, igualdad y fraternidad. Muchas gracias.